Qué bueno volverte a ver. Bueno, es un gran gozo del Señor poder tener delante de mí todas aquellas almas por las que el Señor pagó con su vida y compró esa alma para que no solamente estuviera con Él en la eternidad, sino para que a través de su escritura pudiera avanzar, pudiera cambiar todo aquello que ha estado con nosotros por tiempo, porque todos tenemos que cambiar el hombre viejo al hombre nuevo. ¿Cómo es el hombre viejo? Bueno, aquel que ha estado viciado en su manera de pensar y que se ha dejado mover constantemente por sus emociones y sus sentimientos, entendiendo que los sentimientos van a manejar los sentidos para llevar información a la mente. Esos sentidos van a hacer funcionar las emociones. Las emociones funcionan por la captura de imágenes o impresiones agradables o desagradables que ellos transportan como pensamientos a la mente. Y ahí empieza todo un mundo a partir de la información de los sentidos por las emociones, un mundo de desorden, un mundo de confusión, un mundo de derrota, de pérdida, o por lo contrario, un mundo de éxito, un mundo de gozo, un mundo de prosperidad, un mundo de seguridad, un caminar firme sin ignorar que en el mundo las cosas puedan estar malas, pero dándonos cuenta que esas emociones y esas turbaciones que nos vienen por los sentidos no van a prevalecer en nosotros, sino que no solamente las vamos a desechar, sino que dentro de nosotros va a haber un pensamiento más elevado, una imagen más elevada, una impresión mejor de lo malo que está sucediendo allá afuera, y entonces esto va a venir a ser en nosotros la victoria. Y hemos estado hablando sobre dos de los sentidos que tienen un papel muy importante. El primero es el oír, porque si tú no puedes escuchar la voz de Dios, tú no puedes ver lo que Dios te está diciendo. Son dos sentidos que trabajan muy unidos, el oído y el ojo. Ahora, los dos tienen que desadaptarse y comenzar a ejercitarse en mirar hacia dentro de ti, porque dentro de ti está lo más grande, lo más poderoso que lo que está afuera, porque de lo que está aquí adentro vas a poder hacer las cosas que están afuera, que no parece que tuvieran cambios, pero que en la autoridad de Dios vas a poder modificar, no porque tú lo hagas, sino porque el Espíritu de Dios en la palabra lo va a hacer. Y entonces ya habíamos desarrollado lo que era el sentido de el ojo, y estamos ahora desarrollando el sentido de lo que es el oído, porque los dos van muy pegaditos. Entonces habíamos hablado ayer, estábamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11, y estamos hablando del ojo, y dijimos, vamos a leerlo. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino que sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Quiere decir que él está hablando, y Mateo en el capítulo 6 narra lo mismo, diciendo que si lo que nosotros vemos es oscuro, cuán grandes tinieblas hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque volvemos a los ejemplos que teníamos antes. Si la persona por tiempo ha estado movido por sus sentidos para deleitarse en las cosas naturales del mundo, y ahora tiene que empezar a que sus sentidos no se ejerciten conforme los tenía antes, sino en la palabra de Dios y el oír de Dios,
entonces vamos a necesitar tiempo en oración con Dios para que Él pueda darnos las estrategias y los planes para que estos sentidos, ojo y oído, que antes servían a las cosas del mundo, empiecen a traer información aquí. Entonces el apóstol dice que si lo que nosotros vemos es oscuridad, refiriéndose al sistema del mundo, y a esta mente no le entra la luz de Dios, que es la palabra, entonces dentro de este hombre hay grandes tinieblas. Pero que si este hombre, ¿cierto?, está dispuesto a rechazar todas las cosas que él puede ver del mundo natural, no las ignora, sino que no les da la oportunidad de que ellas entren a formar parte de las imágenes que se están registrando en la mente de esta persona, para que se conviertan en lo que todo mundo hoy tiene: temores, miedos, interrogantes, que las cosas están malas, que no se puede, que no hay trabajo, que hay más enfermedades todos los días, que es imposible avanzar así. Eso es lo que él ve. Pero una vez que este señor es iluminado por la luz de Dios en su palabra, pues este señor comienza a ver cosas que en el mundo natural no las puede ver, pero como está rechazándolas para que no entren a su mente, al mismo tiempo no se queda como muchas de las personas. Muchas de las personas rechazan las cosas malas en el nombre de Jesús y reprenden y vienen reprendiendo demonios por todos lados, y en todos los sitios ven espíritus malos. Pero no le dan la oportunidad a que la palabra ilumine su ojo para introducir imágenes a su mente que sean superiores a las que ellos están mirando. Entonces, por cuanto no pueden hacer ese traspaso de imágenes de lo que el mundo les muestra a lo que Dios dice, entonces su vida, aunque conozca de Biblia, va a seguir atrapada por lo que su sentido del ojo le muestra del mundo natural. Una vez que esta persona opera el ojo espiritual, comienza a desarrollar las imágenes, comienza a desarrollar los personajes de Dios en su mente. ¿Por qué razón? Porque recuerda que la fe es, dice, la fe es la certeza, la seguridad. Voy a leerlo textualmente de lo que dice. No quiero errar ni en una sola coma. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, es una seguridad completa de que estás esperando algo que llega. No es que hay posibilidad de llegar, lo estás esperando que llega y ya viene de camino y estás en la puerta esperándolo. Por eso es que hay que acercarse a Dios creyendo de que Él existe y que es galardonador de los que le estamos esperando. Entonces dice, la convicción de lo que no se ve es una seguridad de que en el mundo natural yo no estoy viendo algo, pero en el mundo espiritual ha sucedido para mí. Y por cuanto yo escuché que Él dijo que había sucedido para mí, yo ahora paso al siguiente paso, aunque suene como redundancia, que es poder ver lo que no puedo ver que pase porque no está pasando, pero yo sé que en el mundo espiritual ya pasó porque papá me dijo que eso estaba dado para mí. Entonces ahora yo tengo que ver lo que papá dice que es a favor mío para que suceda. Por eso es que el oído y el ojo, igual que el olfato en el mundo espiritual, son súper importantes. Porque si tú no puedes oír atentamente la voz de Dios, el oído, por no estar atentamente escuchando, no va a arrastrar el ojo, no va a arrastrar el olfato, tampoco vas a poder usar el tacto y no te vas a deleitar de lo que Dios dice. Que esos dos últimos sentidos es en los que vivimos constantemente en la fe yo-yo, una vez arriba, una vez abajo. Porque no nos deleitamos de lo que Dios dice que debemos de tener y no lo podemos tocar, ver físicamente, entonces no movemos ni el olfato espiritual, ni el oído espiritual, ni el ojo espiritual. Y esta serie se trata de que tú modifiques
y que sepas que estás en la obligación de ejercitar tus sentidos y ahí, con lo que es Dios, con la esencia de Dios, con la palabra de Dios, con el sentir de Dios, y no solamente escucharlo, tú tienes que ver, acostumbrarte a ver la palabra. El que se acostumbra a ver la palabra se levanta caminando con la seguridad de que las cosas malas que le lleguen son el combustible que necesita su fe para ver la mano de Dios. Él no está esperando que lo que se presenta como dificultad, como aflicción, como dolor, como problema, sea para probarlo a él. No, él camina dándose cuenta de que esa circunstancia adversa que está pasando es la única oportunidad que él tiene para ejercitar su fe, porque al ejercitar su fe va a ver actuar a Dios. Hay personas que le huyen a los problemas, pero tú no debes de huir a los problemas. Los problemas y las circunstancias adversas te llevan a una comunión con Dios porque dependes de Él. Entonces, tú no te mueves por lo que tú ves o lo que oyes del mundo natural. Tú te mueves en el mundo natural por lo que oíste que papá dijo, porque vas a empezar a hacerlo como Jesús. Yo os hablo lo que he visto a mi Padre hacer. Yo hago lo que yo vi a mi Padre hacer. Las palabras que yo os digo no son mías, las escuché a mi Padre para que te las diera a ti. Y Jesús dice, yo les garantizo que esta misma fórmula trabaja con ustedes. Y para seguridad, el Espíritu Santo se va a encargar de manifestarles, revelarles, mostrarles y hacer. Es maravilloso. O sea, tenemos la seguridad de que el automóvil de la fe, en el que nos tenemos que mover, que se lo inventó Dios y nos lo dio a todos para que camináramos en él, ese automóvil no lo manejas tú. Tú te montas en él y comienzas a ordenarle que camine. Y él comienza a caminar porque su dirección es de Dios y él está hecho para ir, llevar la palabra que tú vas a confesar, creyendo de que Él lo hace y que el Espíritu Santo está accionando ese carro para que tú puedas obtener el premio de lo que creíste, por cuanto creíste que Dios existía y era veraz y que Él estaba en acción. Entonces, ahí tenemos a un ojo y un oído que funcionan, pudiendo ver lo que no se ve como si ya fuera. Cuando aquella persona camina bajo ese punto de vista, bajo ese principio, bajo la estrategia de Dios, bajo la regla de Dios, la voluntad de Dios se va a hacer en su vida. Porque los problemas no es que no vayan a dejar de ser problemas, sino que nos gozaremos en las tribulaciones, como decía Santiago y como decía el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque cuando habla de una fe probada, es que nosotros en medio de ella vamos a la fe, el don que Dios nos dio y que nosotros tenemos que ejercitar, vamos a verle en acción. Pero siguiendo con el órgano del ojo, dice en 1 de Juan 2:16. Mira esto. Vamos al 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, es bien claro. Ten en cuenta que cuando el apóstol Juan escribe, ya todos han escrito. Cuando él escribe el Evangelio de Juan, ya todos han escrito. Juan conoce todo lo que tus hermanos apóstoles escribieron. Y él sabe la esencia de lo que es la gracia, de lo que es la fe, de lo que es caminar bajo la convicción de ella. Entonces, él escribe que mientras nosotros estemos enamorados, sujetados, amarrados, embolatados con las cosas que hay allá afuera,
amándolas, codiciándolas y deseándolas, pues el amor de Dios que está en nosotros no va a derramarse. ¿En dónde? Primero en ti, luego en los demás. Porque el amor es de tal manera que te va a llevar atado a la comunión con el Padre. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que los sentidos nos van a llevar a pasiones, a deseos engañosos, que se van a hacer parecer o creer a nosotros de que por allí viene una vida feliz y agradable, pero lo que nos van a llevar es atados hacia una destrucción. Y que mientras nuestros sentidos, y recalca aparte el ojo, ¿por qué? Porque es muy importante lo que tú miras. Si tú estás constantemente mirando cosas que le están llevando información a tu mente de miedo, de terror, de suspenso, de desgracia, de muerte, de dolor, de sexo, ¿ya? Siempre mostrando las cosas que son malas. No informan mucho sobre las cosas buenas. Entonces el disco duro se está llenando todo el día del bolsillo o de los bolsillos de los dueños que manejan la información, porque ellos saben que si sacan noticias buenas, el mundo está tan habitado por siglos a recibir información mala que se deleita en ella. La gente, hay 20 personas muertas y no dicen, ay Señor, se habrán perdido, te habrán conocido, oh Señor, vamos a orar por su familia. No, se murieron 20 y cómo los mataron, y me arrancaron la cabeza. ¿Cómo así? ¿Y los quemaron? O sea, estamos siempre al morbo de la noticia, a la pasión que da meternos en el dolor, en la enfermedad, en la aflicción. Mientras una mente se esté cultivando de esa forma, es una mente que está ilimitada para poder hablar y pensar, y mucho menos poder oír y ver las cosas que Dios dice. Porque todo su tiempo, la informática que le mete a su mente son las pasiones y los deseos que la televisión, que la prensa, que las revistas, aún más que las mismas personas te dan. Mira, por ejemplo, esto. Alguien, en estos días aquí en Estados Unidos, alguien tal vez tenía arroz acumulado por bodegas enteras, para que tú veas cómo son las malas informaciones. De momento, alguien llevó la idea a los noticieros de que el arroz se iba a terminar, que se iba a acabar. Bueno, en cuestión de menos de 24 horas se vaciaron todos los supermercados, porque la noticia era que el arroz se iba a acabar y que iba a subir. Tuvo que salir el presidente de esta nación a decir que no había ningún problema con el arroz. ¿Qué pasó? La gente haciendo colas para devolver el arroz. ¿Por qué? Porque eran de miedo y de pánico y comenzaron a comprar arroz como loco. Así funciona la mente del hombre en cuanto a las noticias malas. Está adaptado para sufrir, para padecer, para ser golpeado, para ser atado y sujetado. Porque por toda su vida se ha enseñado las malas noticias y está preparado para defenderse lo mejor que pueda de ellas. Y si mañana dijeran que, bueno, esta es otra. Aquí me ha tocado. Se ha paralizado la gasolina por cualquier cosa, un huracán, una tormenta. Pero la gente comienza a llenar todos los tanques de gasolina que tiene en su casa. Los automóviles, los de cortar la grama, los de las flores, los de los barbecues, todo se llenan de gasolina. Entonces la gente de la que vende la gasolina está haciendo dinero. ¿Por qué? Se usó el miedo de las personas. ¿Qué fue lo que él vio? Que se iba a quedar sin poder movilizarse.
Ahora, las personas que hacen los shorts para defender las ventanas de los huracanes, por cuanto en 2 años entraron como 10 huracanes. Bueno, déjeme decirle que salieron empresas de eso, todas las que usted quiera, como arroz picado. Y entonces, usando el miedo de las personas, comenzaron a venderle de shorts para defender las ventanas como loco. Pero ahora mismo hay miles de esas empresas quebradas que están con el aluminio ahí guardado y no saben qué hacer con él. ¿Por qué? Porque alguien vendió una noticia de miedo y los ojos comenzaron a contemplar el pánico. Y se movió una industria en donde los dueños de la industria fueron más ricos de los ricos que eran antes. ¿Por qué? Siempre se va a usar el miedo. Siempre te van a manipular. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es, ojo con lo que tú miras. Porque depende de lo que tú miras, es el registro que va a llevar a tu mente y todo tu ser va a comenzar a confundirse y a desordenarse por las frustraciones, por las impresiones que el que quiere hacer dinero te coloca. ¿Qué pasó con la vivienda en este país? Los banqueros, que ahora están pagando los platos rotos, y los grandes economistas comenzaron a hacer un estudio de cómo hacer crecer, usando la debilidad del pueblo por el sueño americano, embaucaron a millones de familias a que tener una casa era muy fácil. Le facilitaron toda la plataforma económica para que ellos pudieran entrar en ese mover maquiavélico donde solamente ellos iban a ganar. ¿Por qué razón? Porque al desatarse una locura por construir, llegó al punto hace unos 3 años o 4 años atrás, que la gente tenía el dinero para comprar casas y no habían casas, ni viejas, ni usadas, ni nuevas, de ningún modo. El mercado no tenía casas para producir y comenzaron a abrirse en barrios, todo lo que usted quiera, repartos. Y la gente va a venir a comprar aquí en cualquier parte. Porque alguien comenzó a informar algo que a él le convenía, así como el del arroz, como el de la gasolina, como el del aluminio para hacer los chores. Así mismo pasó. ¿Qué pasa ahora? 2 millones de familias están perdiendo sus casas porque el plan que les ofrecieron era un plan disfrazado y por el deseo de su casa, muchos no tuvieron en cuenta lo que estaban haciendo y ahora están pagando tasas de intereses altísimas. El gobierno se las está negociando. Los bancos no quieren las casas porque no saben qué hacer con ellas. Están atacando arreglos a planes para poder librar todo ese desastre que se viene. La construcción se afectó. Al afectarse la construcción, todo lo que va dentro de una casa, esas industrias se han afectado. Porque algunos que no vieron todo el daño que iban a salir de allí, no, el dinero que se iban a meter, los inversionistas, fueron los que hicieron todos esos movimientos. Entonces tú ves ahora casas que valían 300,000 pesos. Están los inversionistas comprando 10, 20 casas a 150,000, 120,000 dólares. Ellos tienen el dinero para, en vez de tenerlo en el banco o en la bolsa, ahora compran 2,000, 3,000 casas y las tienen por ahí guardadas. No importa si las rentan perdiéndole dinero, posiblemente a los mismos que eran los propietarios, pero en 4, 5, 6 años vuelve la economía a tener un afloramiento y se van a ganar 3, 4 veces lo que están invirtiendo. ¿Por qué? Alguien vio y escuchó una mala noticia. Tenemos que aprender a oír y ver no lo que el mundo nos ofrece. Miremos lo que papá nos dice para movernos en el mundo con la habilidad y la agilidad de un guerrero de Dios, que está quemando todo lo que viene malo a su ojo, pero que está atento a defenderle lo que escucha para estar claro en lo que va a hacer. Hay muchos que hicieron dinero, pero la gran mayoría perdieron.
¿Por qué? Porque no escucharon y no vieron. O sea, es muy importante poder oír y poder ver. Un hombre de fe, una mujer de fe que se quiere mover en la dimensión de la fe, tiene que saber que tiene que empezar por la oración para poder empezar a tener esa armonía de su espíritu con Dios, para poder escuchar la voz de Dios, después poder ver eso que Dios le está diciendo, poder verlo, porque ahí arranca la fe. El oír, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Cuando tú lo oyes, de comenzar a verlo, porque la fe no solamente es oírlo, sino que dice que es poder ver lo que no es. O sea que estamos hablando de un principio muy importante. Por eso estamos tomando tiempo antes de entrar en los eventos de fe. ¿Por qué le llamo eventos de fe? Porque luego vamos a ver ejemplos de cómo estos principios del ojo, del oído, del olfato espiritual, el tacto espiritual y el deleitarse, el sabor espiritual, va a llevarte al éxito. Pero alguien tiene que tomar las cosas y apartarse de que eso es psicología, eso es parapsicología, eso es ciencia, eso es nueva era, eso es energía. No, señor, te estoy hablando de lo que dice la Escritura. Esto no es nada de eso. Lo que pasa es que en los púlpitos muchas veces nos encerramos a que si hablamos de esto vamos a caer en pecado. No, estamos hablando de cómo se explica la fe en el lenguaje del siglo XXI. Esto no es mitología, estos son palabras que tú y yo conocemos, son los órganos que usamos todos los días, que nos están llevando la información y la tragedia, también pueden ser usados para llevarnos la bendición de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, esa unción que necesita la iglesia para caminar en una dimensión diferente, que es lo que el mundo está esperando ver, y estamos en el tiempo, en la época en que la fe va a ser gloriosa, en que pobres y ricos y multimillonarios se van a dar cuenta de que sin fe es imposible vivir, porque lo único que tendrán es plata, mientras los que no tienen a lo mejor mucha plata pueden usar la fe y vivir gozosos, vivir felices, vivir sanos, vivir disfrutando la vida. De esto se trata. Sigamos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Este es maravilloso. Ok. Estamos hablando de la importancia de oír y la importancia de poder ver. Ahora, ¿qué debemos de oír y qué debemos de ver? Porque ahí es donde ya empieza la cosa a tomar forma. No es simplemente que escuches y puedas ver la palabra. Perdón. No es simplemente que escuche de Dios y puedas ver lo que Dios dice. Sino en dónde yo voy a buscar todo lo que Dios tiene para mí. Porque no solamente orando, Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir lo que tú necesitas. No solamente es en la oración. La oración es importantísima en la comunión, en el vínculo, para que tú estés en la dimensión donde Dios está, en donde Dios te pueda hablar, esa posición reverente de respeto para poder ir al Creador y saber que no estás hablando ahí con tu esposa, con tus hijos, con tus empleados, con tu amigo, no, es con Dios que vas a ir a hablar. Entonces, cuando tú estás en esa posición, es bien importante saber que el siguiente paso tiene que ser la palabra. Si la Biblia, si la palabra de Dios no hace parte fundamental después de la oración, es bien difícil. Por eso es que hay gente que lo único que tienen es conocimiento,
pero no tienen una vida espiritual que se pueda enseñar con frutos. Y el Señor hablaba de fruto. Él no habla de cuánto conocimiento yo tenga, sino cuánto fruto yo doy por usar el conocimiento de Él. Entonces aquí es donde el oído y el ojo van a dar una muestra muy importante de su poder para poder cambiar a este hombre que no estaba haciendo en amargura, en tristeza, en melancolía, en dolor, en sufrimiento, en pérdida, en derrota, en enfermedad. Ahora este hombre tiene que cambiar y va a ser cambiado de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a hablar de el poder que tiene la palabra para operar. Vamos a hablar del poder que la palabra tiene para dar vida de parte de Dios a nosotros. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. O sea, cuando tú vienes a la Escritura, por eso es que yo siempre recomiendo, le digo, familia, no leas la Biblia como un libro. Estás delante de Dios. Porque si la palabra es viva, y dice que la palabra es espíritu, cuando tú abres la Escritura para sentarte, no es a leer. Delante de ti está Dios. Tú vas a sentarte a hablar con Jesucristo. Y entre Jesucristo y tú, el Espíritu Santo, como leímos en versículos pasados, es el que va a estar ministrándote con su luz la vida de la palabra para que ésta sea eficaz en tu vida. Si tú no entiendes que cada vez que abre la Escritura el verbo de Dios se tiene que encarnar en ti, de la misma manera que al principio el verbo era espiritual, de la misma palabra que el Señor usó para crear y formar todas las cosas. La carne de ese verbo está sentada a la diestra del Padre, pero el espíritu de ese verbo está aquí en la Escritura. Cuando tú sabes que tú te sientas con Jesucristo a hablar, porque necesitas que la mente de Jesús, que era Cristo, crezca en ti, aumente en ti, tú entonces entenderás que no puedes venir a la Escritura y comenzar a leer y a leer y a leer y a pasar versículos y versículos y páginas. Esto no es compitiendo cuánto tú lees. Y si tienes mucha capacidad de memoria, hasta una memoria fotográfica, no es que copies en tu mente las páginas y los lugares y los versículos. De nada sirve ese conocimiento. Eso es lo que te vas a envanecer delante de las demás personas, mostrando la capacidad que tú tienes para poder hablar de cosas de la Biblia y aún nombrarlas por capítulos, versículos, por libros, por escritores. Puedes tener toda esa informática. Pero si el espíritu de la palabra no está ahí, esa palabra en tu vida no será eficaz. Y esa es la parte que me gusta. Porque la palabra va a ser eficaz en tu vida cuando tu oído no oiga, sino escuche. Y pueda arrastrar al ojo, no a que mire, sino a que vea. El ver es detenerse. Tú puedes estar en un estadio y estás viendo 70,000 personas. Y estás viendo los jugadores que están en el campo. Y hay 20 o 30 personas abajo corriendo. Pero tu ojo solo está mirando el que lleva la pelota. Porque es el que te interesa. Los otros 70,341 no los están mirando. Así pasa con nosotros en la Escritura. Venimos, pero miramos los 70,431 y no miramos al uno que es Jesucristo. Y entonces no puedes escuchar lo que el Padre te quiere decir, porque tu atención no está en hablar con Él, sino en conocer. Llenarse de conocimiento
sin tener el entendimiento de ese conocimiento, es no alcanzar la vida escondida de Dios, que dice que la palabra es viva. Si la palabra es viva como tú estás vivo. Es un personaje, es alguien que tiene vida, que cuando tú te sientas con él, te sientas a hablar. El espejo por donde se van a estar mirando en la palabra, y tú necesitas que el Espíritu esté en acción para que esa palabra sea eficaz. Por eso es que algunos tienen una fe eficaz y otros no. No es porque el hermano nos está 14 horas metido con la Biblia. No es porque el hermano está 6 horas orando. Todo eso es bueno, si se hace usando la atención de escuchar, no de oír, no de mirar, sino de ver. Porque entonces tú estarás entendiendo que estás enfrente de Jesús Cristo y que el Espíritu Santo va a ser el mediador de la comunicación. Él es el que te va a llevar el lenguaje tuyo al lenguaje de Dios. Y entonces la interpretación, la luz que te va a llegar, va a iluminar tu ser. Por eso leíamos atrás que decía que tu ojo puede llevarte a oscuridad, porque si lo que tú miras es oscuridad, qué grande tiniebla hay dentro de ti. Pero si lo que tú miras es luz, qué grande luz hay dentro de ti. Mira, no hemos empezado Hebreos. No quiero que me cortes mucho ahí. Quiero llevarte a un versículo que ahora me trae el Señor. Quiero llevarte. Estoy contento. Tú sabes una cosa. Mientras tengamos dificultades, mientras tengamos problemas, mientras tengamos cosas que resolver, mientras tengamos metas que alcanzar, mientras la visión de Dios esté con nosotros, mientras todos los días tengamos cosas para agradar a Dios, tenemos que vivir sabiendo que tenemos que vivir para agradar a Dios, porque agradando a Dios, Él va a desatar todo. La felicidad con tu esposa, con tus hijos, en tu familia, en tu trabajo, tu prosperidad, tu salud, tu alegría, tu paz, tu gozo. Pero hay que estar hablando con papá, oyendo a papá, viendo lo que papá hace, mirando a nuestro amado y dulce Jesucristo hacer las cosas a favor de nosotros, aunque tenemos que saber que ya Él en la cruz lo hizo todo, pero nosotros vamos a accionar esa vida que estaba escondida en la sepultura, en la resurrección. Esa herencia la vamos a accionar cuando tú la crees. En ese momento es que Jesús lo va a hacer, y el Espíritu Santo va a estar de acuerdo en que lo que tú estás mirando, oyendo y viendo y hablando para que se haga, ellos están de acuerdo. ¿Pero por qué? Por esto, mira. Capítulo 20, versículo 27 de Proverbios. Lámpara del Señor es el hombre. A mí me encanta esto. ¿Tú sabes por qué? Por esto. Cuerpo, alma y espíritu. En el alma es donde... Vamos, tengo que leerte esto, que no puedo soltar el dedito de aquí. Aquí tengo más o menos algo de lo que es el alma y, claro, con su componente, la mente. Percepciones, dolores, deseos, entendimiento, razón, raciocinio, conciencia, lógica, juicio, interpretación, conocimiento, memoria, sentidos, reflexión, conciencia. Ese es tu ser. Ahora, Él dice que cuando nosotros le recibimos a Él como nuestro Señor, Él mora en nuestro espíritu, y desde allí Él comienza a hablar al espíritu del hombre, al corazón del hombre, al ser interior del hombre. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre.
que escudriña lo más profundo de su ser, o sea, el espíritu y el ser del hombre, que es lo que te leí ahora. Él viene, coloca toda su luz en el espíritu y desde el espíritu comienza a escudriñar lo más profundo del ser del hombre. ¿Para qué? Para cambiarlo, para renovarlo, para darle vida. Entonces, lo que el apóstol está diciendo aquí es, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, cuando Él ilumina tu espíritu, porque vive ahí, una vez que Él dispara su reflector hacia tu ser interior, y tú no lo escondes, sino que lo sacas a la luz, para que todo lo sucio, todo lo malo, sea puesto en evidencia y Él lo pueda cambiar, no hay otra manera. Tenemos que ir a Él para poder que los cambios se hagan. Es la única forma, el arrepentimiento genuino y usar los pasos de Dios. Hablar con Dios a través de la oración, implorándole, invocándole, suplicando, gritándole, bueno, como sea, diciéndole que nos cambie. Llegará un día en que no tendrás que clamar ni gritar. Podrás simplemente abrir tu boca y papi, te quiero decir que me está pasando esto, me siento mal, tú dices que tal y tal cosa, yo no sé en qué he fallado, muéstramelo. Ahora mira, voy a empezar tal proyecto, tú lo pusiste en mi corazón, sé que tú estás conmigo, empiezo a caminar sabiendo que tú estás conmigo, voy a hablar, pero sé que tú vas a hablar por mí. O sea, son las cosas de una persona de fe. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, oler, los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, la palabra es viva, es certera, ella lo que va a hacer, lo hace, es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos, o sea, cuando entra, corta para arriba y corta para abajo. Si la mueves un poquito, sigue cortando arriba y abajo. Si la colocas así, corta para allá y corta para abajo. Por donde entra, corta. O sea, es viva, es eficaz, certera, da en el blanco siempre. Cortante, está hablando, cuando tú cortas algo, es para desprenderlo de la otra parte. Si tú compras una carne y tiene gordo y tú le metes un buen cuchillo, tú no vas a meterle el cuchillo para botar la carne. Tú lo pelas para botar el gordo. Eso es lo que la espada hace. Hace una separación. Profeta, explíqueme eso. Te lo voy a explicar fácil. Aquí dice lo siguiente. Penetra hasta la división, dividir, en dos partes. El alma del espíritu. Lo primero que hace la palabra es dividir al ser consciente natural que ha vivido todo el tiempo colocando sus sentidos en el mundo, lo divide, lo separa de la vida del espíritu. Porque por Dios va a iluminar para que este tipo sea cambiado, para que ya no mire, oiga y se mueva por lo que siempre hacía, sino que sea